noches. ¿Cuántos son los pobres en Chile? ¿Cuál es la realidad? ¿La que entregan las cifras de la CEPAL o la que entrega el gobierno? ¿Es necesario cambiar la metodología y son usados políticamente los índices relacionados con este tema? Todas estas son interrogantes que usted con seguridad ha escuchado en el último tiempo. Mientras unos se cuestionan con datos e interpretaciones técnicas sobre la mesa, los chilenos, que deben lidiar todos los días con el dilema de cómo subsistir con lo poco que tienen, seguramente asisten a esta discusión con perplejidad o tal vez ni se dan por enterados. La lucha contra la pobreza, que debiera ser una causa nacional transversal, también ha caído en el último tiempo en el campo de la batalla política. Alguna vez, un director social del Hogar de Cristo dijo que ya era el momento de dejar de contar a los pobres y empezar a contar con ellos. Una buena frase para darle la bienvenida al ministro de Planificación, Felipe Kast, con quien conversamos esta noche aquí en CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Me vino a la mente esa frase porque creo que cae muy bien en estos días, porque la discusión es cuántos son, cuál es la metodología, y en realidad las personas que padecen esto a lo mejor ni se enteran, ministro, de esta polémica. Mira, qué bueno que plantees ese punto al comienzo, porque efectivamente yo encuentro triste el que en el fondo estemos hoy día en un debate bastante estéril y desgraciadamente, y la evidencia lo dice así, con inspiración política, de tratar de ganar réditos políticos con una cosa tan seria y tan delicada como el tema de la pobreza. Efectivamente, aquí lo que hemos visto en el último tiempo, primero con errores no forzados importantes, por parte de decir, mire, aquí efectivamente los números no son ciertos, cosa que quedó desmentida por la misma CEPAL, cuando el expresidente Lagos dice ¿por qué el gobierno cambió la metodología? No pasaron ni horas cuando la CEPAL sacó un comunicado de prensa aclarando de que el gobierno no había cambiado la metodología. Y después hemos visto una seguidilla de intervenciones por parte de la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Toá, también muy desafortunada, donde acusa de manejo político, siendo que no había ningún experto serio que haya dicho que aquí se cambió la metodología. Y eso es muy importante decirlo, porque en vez de estar discutiendo esto y tratar de, yo pienso honestamente, buscar limpiar una imagen del pasado política de la concertación por tratar de defender que no aumentó la pobreza, siendo que todos los expertos muestran que sí aumentó, en vez de estar discutiendo cómo revertir esa situación, que es la realidad, estamos enfrascados en no, que mire, que yo podría haber cambiado la metodología y si hubiésemos cambiado la metodología tal vez sí hubiese bajado la pobreza. Yo creo que esa no es la discusión de fondo y por lo mismo comparto tu diagnóstico inicial de que para muchos chilenos que nos están viendo hoy día probablemente esta es una discusión muy estéril y deberíamos estar discutiendo sobre el Ministerio de Desarrollo Social, deberíamos estar discutiendo sobre la importancia del ingreso ético familiar, deberíamos estar discutiendo en el fondo cómo vamos a hacer que la clase política finalmente haga de esto un proyecto de unidad nacional y no un proyecto que los divida para ver quién es el que se saca la foto con la victoria final, si tú quieres. Ministro, pero todo no comienza cuando se hace muy pomposamente también la entrega de los datos de la encuesta CACEN por el propio presidente de la República y que en ese discurso, recuerdo perfectamente, hizo atribuciones eventualmente a situaciones de haber manejado mal algún tipo de política social que daba cuenta entonces de ese hecho. Entonces, a quienes asisten a esa situación les puede chocar que se haga con tanta pomposidad el darle publicidad precisamente al aumento de las cifras. Lo que pasa es que ahí permíteme discrepar profundamente. Yo creo que cuando uno ve un aumento de la cifra de la pobreza por primera vez desde el año 2006 al 2009, si tú no te tomas en serio eso, si tú no realmente ameritas eso una cadena nacional, significa que en realidad no sé para qué sirve la política. Porque mucho más importante que la construcción de puentes, mucho más importante que un evento deportivo, mucho más importante que cualquier cosa, es poder poner la política al servicio de aquellos que lo pasan mal. Por lo tanto, no poder decir desde la política que lo hemos hecho mal porque hemos permitido como sociedad, con el ingreso per cápita que tenemos, que la pobreza aumente y que tengamos un aumento de hoy día y que lleguen a 2,5 millones de chilenos viviendo con menos de 64.000 pesos per cápita. Que a propósito, hoy día la discusión se basa en que el expresidente Lagos piensa que en realidad eso es muy alto y debieran ser 56.000 pesos per cápita, el umbral mediante el cual definimos quién es pobre y quién no. O sea, está diciendo el expresidente que en realidad si uno tiene 57.000 pesos per cápita, uno ya no es pobre. Siendo que la cifra oficial, con la misma metodología que ocupó él en su periodo, dice que es con 64.000 pesos.
Entonces realmente creo que debiéramos focalizar los esfuerzos. Y aquí, ojo, yo creo que hay muchas diferencias dentro de la concertación. Me ha tocado conversar con muchos que no están de acuerdo con esta discusión, que algunos piensan de que efectivamente sí hay que mantener la exigencia y no solamente mantenerla del 64.000 pesos, sino que subirla eventualmente. Porque todos sabemos que hoy día vivir con eso, y yo invito a cualquier político a que intente vivir con esos recursos. Ahora, para ser justo sobre ese tema, el propio ministro de Hacienda, yo recuerdo un trabajo hace como 3 o 4 años que hizo para la Fundación para la Superación de la Pobreza, si no me equivoco. Creo eso es correcto. Eso es correcto. Decía precisamente eso, que había que subir los límites por los cuales se medía o se hacía el corte de la medición de la pobreza en nuestro país. Ahora que son gobierno, ¿pretenden impulsarlo de esa manera? Es decir, ¿hacer la modificación en ese sentido? Bueno, justamente llevamos 2 meses y medio trabajando con una comisión de expertos, en las cuales se encuentran muchos académicos destacados también de la concertación, con los cuales hemos venido reflexionando sobre esta materia. Y por lo mismo nos sorprende mucho, y me sorprende mucho y me entristece mucho el que el debate hoy día se mueva en la dirección opuesta. Que es decir, no, bajemos si tú quieres la pobreza por decreto. Que es decir, modifiquemos la metodología para que efectivamente nos dé menos pobreza. Yo les quiero decir algo, y aquí el argumento se ha ocupado muy delicado, porque se ha dicho, y lo ha dicho también el expresidente Lagos, si queremos compararnos internacionalmente, necesitamos seguir a la CEPAL. Yo le digo, pero expresidente, si es que eso fuese así, ¿por qué no seguimos entonces al Banco Mundial? Que en lugar de 55.000 pesos, ocupa 25.000 pesos, en cuyo caso tenemos una pobreza menos de un 3%. Yo creo que no es la forma de abordar el problema de fondo, que es efectivamente cómo nos hacemos cargo de que una familia viva con menos, incluso de 100.000 pesos per cápita, que realmente cualquiera de nosotros sabe lo difícil que es esa situación. Ahora, por lo tanto, efectivamente, y volviendo a tu pregunta, nosotros tenemos una agenda de trabajo y creemos que no hay que moverse hacia el lado donde dice CEPAL, que es bajar la exigencia, sino que eventualmente tenemos que movernos hacia la multidimensionalidad de la pobreza, porque la clase media, que muchas veces tiene un ingreso superior a los 64.000 pesos, se ve marginada porque tiene un problema educacional, de vivienda, de salud, no la atienden, y es ahí donde tú empiezas a meter vía medición de la pobreza multidimensional también a aquellos chilenos que lo están pasando muy mal dentro de las políticas sociales. Ministro, lo que hizo la CEPAL también lo explicó en su comunicado, fue señalar que hacía una distinción respecto de la forma de medición producto del alza de los alimentos. El precio de los alimentos. El precio de los alimentos, que a raíz de la crisis o en tiempo de crisis subió más de un 33%, ¿no es verdad? Así es. Por lo tanto, ahí ha sido una modificación porque era necesario hacer una corrección sobre esa materia. Correcto. Más allá de la cifra que da menos o más, ¿usted cree que desde el punto de vista técnico eso es válido hacerlo para entender una situación excepcional como fue la crisis del 2008? Mire, la respuesta es que siempre uno puede hacer cualquier cambio técnico y justificarlo de alguna manera, y efectivamente esa es una justificación lógica. El problema que tiene es que nos mueve en la dirección opuesta de lo que todos los expertos dicen que tenemos que movernos. Me explico. Usted al hacer esto y ajustarlo la canasta de alimentos, por solamente la canasta de alimentos por el índice de precios de los alimentos y la otra parte por la otra, lo que hace usted está haciendo una cosa que va al revés de la lógica, que es hoy día los sectores de menores ingresos gastan menos en alimentos que en otras cosas, ¿ya? Cuando se partió esto en el año 90, la CEPAL asumió, y ahí también lo asumimos muchos países, que uno gastaba el 50% de los recursos en alimentos y el otro 50% en otras cosas que no son alimentos. Y eso hacía, y multiplicábamos siempre, inflábamos esta línea de pobreza con el IPC de los alimentos, las dos partes, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día lo que todo el mundo dice es que en realidad gastamos cada vez menos en alimentos. Por lo tanto, deberíamos subir aún más la línea de la pobreza. Al aplicar la metodología de la CEPAL, que es inflar por los alimentos una cosa y por el IPC no alimenticio la otra parte, hacemos lo contrario. O sea, en el fondo, en vez de movernos de nuevo de los 64.000 pesos, tal vez a los 70, a los 80.000 pesos per cápita, nos movimos al revés. Por lo tanto, creo que técnicamente, independiente que respetable la lógica, creo que va en contra de lo que todos los expertos en pobreza hoy día estarían dispuestos a argumentar, y por lo mismo hemos visto que los que respaldan esa posición son puros políticos. Hemos visto muy pocos técnicos, con la excepción tal vez del ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, que ha respaldado tal vez la posición del expresidente Lagos. Si tú miras, Ignacio Rarraza hoy día con una columna en el Mercurio sale diciendo efectivamente que Mideplan es lo correcto. Mauricio Rosenbluth, de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, que es evidente porque son los que habían escrito ese paper que decían que en realidad teníamos que aumentar la exigencia, también salen diciendo que Mideplan en el fondo hace lo correcto. Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado de no jugar con la institucionalidad de la credibilidad de los datos, que nos ha costado mucho construir. Y por lo mismo me parece muy cuestionable que por
inspiración política se traten de cuestionar cifras oficiales y decir incluso cosas que están lejos de la realidad, como decir que nosotros habíamos cambiado la metodología, cosa que no fue así. Hay una promesa y un compromiso, mejor dicho, del propio presidente Piñera de poder colocarles plazo. Claramente, como ha sido una característica en su gobierno, colocarle meta a las distintas formas de gobernar y carteras, ¿no es verdad? Y en este caso también al Mideplan. Vamos a hablar de eso, pero después de una pausa vamos y volvemos de inmediato en la conversación de esta noche con el ministro Felipe Kast. Muchas gracias.